De Messi a Pancho. Te pongo un poco de presión. Yo te decía no te que voy a barrer, digamos, faltaba, no te voy a tirar al piso. Yo te decía, el capítulo argentino, la discusión de este año, Sí. Horacio, es cómo hacer para que la economía argentina sea competitiva sin inflación, porque con inflación, ¿qué te hace el comerciante? Te lo carga en el margen. Claro. Yo te pregunto hoy cuánto vale un litro de gaseosa y por ahí no lo tenés en la cabeza. Depende de la marca, te digo todas. 1115 la Mirá que yo vos. compro. Bueno, yo no lo sé. Ah, bueno. Pero en el 2000... Estás con el hermano no reconocido del Lacha Lázari. Bueno, pero en el 2001... No había idea. Ah, ahí sí estaba quieto siempre. Lo sabíamos. Todo. Entonces obvio. era más difícil después de Claro, ¿se uno a uno entiende? no había trasladar el inflación. precio. Bueno, entonces acá hay un gran trabajo que hizo un tributarista, Sebastián Domínguez. Hay una nota interesante de Julieta Rumi hoy en La Nación, que hace un compendio de qué es lo que hizo en materia de impuestos el gobierno Milei en 14 meses, Claro. desde que asumió. Porque él tiene la mochila, esa mochila previa de yo voy a bajar impuestos. Y Claro. la gente está diciendo, bueno, loco, dale, ya llevas un Claro, año. pero ahí vos ¿Qué pasa que no claro, bajas bueno, pero impuestos? es un delgado equilibrio porque vos tenés que mantener el equilibrio fiscal. Claro. Entonces, si vos no tenés ingresos, ¿cómo lo mantenés? Tenés que ir de a poco soltándolo, sí. Y otra cosa es que hay mucha gente que esta desinformación que a veces tenemos todos, que es le estamos reclamando cosas que por ahí él no puede hacer. Por ejemplo, ¿qué parte de la cuestión impositiva depende del Ejecutivo y qué parte de la cuestión impositiva depende del Legislativo? Muy buen punto. Gracias, Pancho. Porque hay tasas que cumplen la misma función que los impuestos, que es recaudar, Claro. y no te dan ningún El servicio. otro día veía uno en redes que me decía, ¿por qué no le decís a Milei que baje ingresos brutos? Ingresos No, brutos claro. es de cada provincia, cada de la provincia. ciudad de Buenos Aires, no depende del gobierno Bueno, nacional. vamos a repasar primero qué es lo que hizo Milei hasta ahora. Yo te decía, hasta ahora, en 14 meses de gestión, Sí. aplicó 12 rebajas impositivas. No vamos a decir 12 impuestos porque en muchos casos se trata justamente de, en un mismo impuesto, se baja 2 veces la carga. Lo que les voy a pedir si me pueden acercar un poco el monitor porque no voy a ver. Ahí está. Estamos. Bueno, en primer lugar, hay rebajas impositivas. Impuesto a las ganancias para autónomos, lo que se hizo, hubo más deducciones personales y se subió el umbral de la alícuota máxima. Esto fue un alivio para los autónomos porque los asalariados tuvimos otro problema, en este caso nos subieron, Exacto. ahora en un rato lo vamos a ver. Claro. Pasemos al próximo. Esto es bajas. Monotributo se permitió a prestadores de servicios que paguen lo mismo que los comerciantes. En este caso se equipararon y eso también alivió la carga. Vamos a la próxima. A ver, impuesto a las transferencias de los inmuebles. Directamente se eliminó mediante un decreto. Vamos al próximo. El dólar tarjeta, la percepción del 30% sobre bienes personales también se eliminó. Vamos al próximo. Sí. Bienes en el exterior, es lo mismo tener afuera que tener adentro, se Claro. equiparó la alícuota de bienes personales. Antes te penalizaban, si Claro, tenías afuera creo que pagabas el doble, exactamente. cerca del doble. Pasemos al próximo. Vamos rápido, blanqueo de capitales, se creó un régimen especial con estabilidad fiscal para adelantar el pago de impuestos de bienes personales y con eso también se generó un alivio. Vamos al próximo. Importaciones. Bueno, esto es lo de veíamos el otro día, lo del courier, ¿te acordás? Sí, claro. El último mes. Se pueden hacer compras con un límite sin pagar impuestos internos ni aranceles. Vamos al próximo. Se eliminó el impuesto país. Bien. Esto fue ya en diciembre. Retenciones a la exportación la última semana. El gobierno anunció una baja en todas las grabaciones de todos los granos. Por ahora es temporario, pero va a ser difícil volver a subirlo. Creo que hay una más. Tenemos, impuestos internos, se eliminó el 20% en autos entre este precio, 31 y 57 millones. Y para arriba también, arriba de 57 también, se baja la alícuota, queda una más. Y autos eléctricos e híbridos directamente se elimina el derecho de importación extrazona para modelos de menos de $16.000. Subió en 3 casos los impuestos, yo te decía recién, el primero es el impuesto país para bienes y fletes, acordate, apenas asumió Milei, lo subió, después lo bajó en agosto. Impuesto a las ganancias se había eliminado para una gran parte de asalariados, 1 millón y pico,
volvió a instalarse, Sí. como en el resto del mundo en realidad, y cargas en el monotributo para algunas escalas, las que subieron, generó también una nueva carga. Ahora, ¿qué pasa? Vos decías recién que hay acá que sacar o además ampliar la mirada a las administraciones provinciales. Claro, porque hay un reclamo que se le hace al gobierno nacional. El gobierno nacional está diciendo, mira, estamos bajando un montón de gastos, bajamos el déficit fiscal, recortamos por todos lados y empezamos a bajar impuestos. El primero que bajamos es el impuesto inflacionario, ¿no? Que bajaron prácticamente a la inflación anual. Está bajando. Y sigue hay bajando, que seguir bajando. Y sigue bajando. Vamos a ver si ahora bajando del 2% al 1% logran bajarlo a la mitad. Algunos dicen, bueno, es imposible bajar la inflación si ya estás depreciando la moneda un 2%. Pero eso es algo que va a llevar tiempo, pero el objetivo debería ser sigue a la baja, un dígito, ¿no? Anual. Exactamente. Pero el presidente dice, yo bajé la inflación. Y hay muchos que dicen, bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero hay mucha gente que dice que a medida que Milei está bajando un montón de impuestos, hay gobiernos provinciales y hasta municipales que están aumentando impuestos. Bueno, ya esta sea es la discusión. Tasas de ingresos brutos, tasas municipales. Esto también va a ser una discusión de este año entre los gobernadores y el gobierno central y entre los intendentes y el ministro de Economía. Pongamos el cuadro de las tasas municipales, a ver si lo tenés por ahí, porque esto es un trabajo que le encargó el Banco Nación al IERAL de la Fundación Mediterránea. Entonces, dice, a ver, ¿cuánto le están grabando los municipios a los bancos? Y vas a ver, mira, desde 2011, fíjate cómo fue subiendo. Sí. Solamente cayó en 2003, 2024. Toda esa escalerita es lo que hay que ir desandando. Estas son tasas municipales solo para el sector bancario. Tenés para todo. Tenés supermercados, mayoristas. Estaciones de servicio. Ahí tenés, mira, ahí tenés a los bancos, los graban más, pero tenés también todos los otros sectores, industria, comercio, ventas mayoristas, todo esto es lo que hay que ir desandando. Y si tenemos la última, pongámoslo de las provincias, porque vos hablabas recién de ingresos brutos, y esto fue, acordate aquel pacto fiscal que después se desandó, que fue el de 2017, con Macri, que las provincias tenían que ir bajando ingresos brutos y justamente recorrieron el camino contrario. No sé si tenemos algunos puntos. Este es un compendio que hizo el colega Damián Dipache. Neuquén, Chubut y Santa Fe subieron en los últimos meses la alícuota de ingresos brutos financieros de 8 a 9. Río Negro subió también transporte ferroviario de cargas y servicios de mudanzas del 1 al 2. Todo esto es lo que hay que corregir. Tenemos que ir en camino inverso. Por supuesto. Íbamos a Córdoba y agarramos la ruta 2. Es verdad. Vamos, creo que tenemos Buenos Aires, a ver, poné la de Buenos Aires, último. No actualizó las escalas, esto redundó en un aumento del tren 20 y el 40, y Jujuy eliminó la alícuota baja que se aplicaba a las ventas minoristas y comercios y tributan entonces desde una escala más alta. Esto sí fue una baja, lo de Jujuy. Exactamente. Bueno, la carga impositiva empieza a estar en agenda. A mí me llama la atención positivamente que empieza a haber reclamos con respecto a cuestiones impositivas. Ya no nos da lo mismo. Bueno, sí, vamos viendo, que no sé qué. Es interesante que empiece a verse en los tickets de compra la carga impositiva de lo que estás comprando. Durante años se intentó invisibilizar eso para que vos no tengas idea de que yo voy a comprarme una taza, genial, pero pago 2 tazas y me llevo una. Otra se la queda el Estado. En un montón de... En los autos pasa habitualmente. ¿Por qué los autos son tan caros? Porque compras 2 autos pero te llevas uno. Otro se queda el Estado. Cosa que no pasa en los países de la región. Por eso en Chile las cosas son mucho más baratas, porque la carga impositiva es menor. Algunos dicen, bueno, sí, pero los servicios que te brinda el Estado son menores también en Chile. Y ahí está la discusión, que estamos dispuestos a pagar con nuestros impuestos y que no. Pero empieza a hablarse de los impuestos. Y me parece que también, y hay algo que todavía no se está hablando, que es la carga impositiva que tienen los servicios. Como durante mucho tiempo los servicios eran relativamente baratos, a nadie le llamaba la atención. ¿Cuánto pagaba de IVA? ¿Cuánto pagaba de impuestos municipales? Cuando empezás a ver que las tarifas se empiezan a actualizar, a tarifas actualizadas hay impuestos actualizados. Entonces también te das cuenta que la mitad de la tarifa que vos, de la mitad de la factura que pagás de luz y de gas son impuestos. Y vos decís, pará, loco, ¿cómo puede ser que de nuevo me cobres impuestos si me cobraste impuestos cuando gané la plata, cuando la declaré? Mirá, no solo la factura de luz y gas, mirá un pasaje de avión. ¿Cuánto tenés en impuestos? Mirá el litro de nafta. ¿Cuánto eso es una verdadera locura. Está Cristian Boutier con nosotros, que es analista político. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo están todos? Bien. Está en la agenda, digamos, es un tema de discusión. Digamos, siempre el tema de discusión fue inseguridad,
tema de discusión fue inflación. Sí. Pero ahora da la sensación de que hay mucha más gente que empieza a prestar atención a la carga impositiva de lo que consumimos. Y nos empezamos a dar cuenta todos, ¿por qué las cosas son tan caras en este bendito país? Por los impuestos. Sí, no, a ver, hace tiempo ya que está en agenda. Primero, obviamente, de un circuito un poco más chico, seguiría el círculo rojo, pero que después fue escalando también con la propia agenda del presidente. Digo, Javier Milei empezó a plantear lo que recaudaba el Estado, lo que se gastaba, lo mal que se gastaba, y que lo llevó obviamente a instalar el tema y hoy ya está en la boca de todos los argentinos. Creo también que con respecto a las provincias está sucediendo ahora, una situación de, bueno, me parece el tira y afloje de los recursos que le manda o no le manda la nación a las provincias, si respeta o no respeta la coparticipación, y de ahí en más empieza a darse esa defensa de cada uno en su lugar, me parece. Pero bueno, la sociedad está esperando la baja de impuestos en el día a día de su vida, como bien planteabas, desde la compra de un boleto de avión hasta comprar un vehículo. Porque empieza ya a notarse mucho el contraste, incluso teniendo un gobierno que propicia la baja de impuestos. Empieza a notarse el contraste cuando vas a Brasil o cuando vas a Chile, cerquita. Claro. Entonces, ya está en el boca a boca de los argentinos y obviamente la gran demanda que se tiene y que se le tiene, entiende justamente de que Milei va por ese camino, no se le puede exigir tanto al corto plazo, ve que por lo menos hay una hoja de ruta y se auditará en 2027 si logró o no logró el resultado. Cristian, hay una cosa, queda muy claro esta idea de Milei prometió ir con la motosierra, fue con la motosierra, ahora está con lo que ellos dicen que es la DIP motosierra, pero lo que el presidente dice fue, empecé a cortar un montón de gastos que no tenían sentido y como empecé a recortar un montón de gastos, puedo beneficiar a la gente en un montón de cosas. El hecho de haber recortado un montón de cosas hizo que no tuviera la necesidad de emitir, o sea, bajé la inflación. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que está diciendo, genial, da la sensación de que en muchas cosas a nivel económico, a nivel nacional, eso funciona. ¿Qué tanta motosierra están metiendo los gobernadores y los intendentes? Y en el contexto de que la nación no mande los fondos coparticipados, lo que pueden, porque también son parte de una agenda, les pasa a cada uno, los vecinos propios están reclamándole las tasas que antes pasaban desapercibidas, pero ¿por qué me estás cobrando esto? Sí. Y los gobernadores lo mismo, ingresos brutos creo que es el gran talón de Aquiles de los gobernadores que traten de promover una baja de impuestos si no se toca ingresos brutos. Pero bueno, todo va a depender del equilibrio de pesos y contrapesos que se va a dar en base a la relación con el gobierno nacional. Porque en algún momento me parece también que el gobierno nacional va a tener que salir a cumplir con los acuerdos de coparticipación y liberar los fondos que hasta el momento lo está liberando a cuentagotas. O sea, parte del superávit es no liberar los fondos con las provincias. Por eso mismo ¿qué es lo que prima en primera instancia? Lo urgente y lo importante. Lo urgente era bajar el déficit para tener una inflación baja y para mantener una proyección de equilibrio fiscal. De ahora en más empezar a administrarlo de acuerdo a lo que determina la ley. Pero en ese sentido los gobernadores no pueden estar disociados en base a lo que demanda la sociedad en su jurisdicción. ¿En qué momento el votante dice, bueno, lo que yo quería que me diera este gobierno ya me lo dio o está a punto de culminar y empiezan otras demandas sociales, políticas? Está buena la pregunta porque yo creo que Milei desde el momento que ganó ya le cumplió a la gran mayoría de sus electores, que era sacar al kirchnerismo del poder y mantener al kirchnerismo fuera del poder. Por eso esta situación también de la alianza o no alianza con el PRO, es decir, realmente si queremos sacarlo y que no vuelvan, mantengámonos unidos. Entonces esta disociación también genera ciertos grises, pero Milei tiene una base absolutamente fidelizada del 33%, que ya por el solo hecho de ser presidente y marcar una agenda distinta, ya los tiene, no tiene en el bolsillo, pero ya tiene un grado de fidelización bastante alto. El gran desafío es penetrar sobre lo que fue ese 20% que se anexó en el balotaje, que le permitió ser presidente. Y en ese sí es un poquito más demandante de acuerdo al día a día. Y el distrito donde lo vamos a ver bastante demandante es en la Ciudad de Buenos Aires, más que en el interior. En el interior, el voto fidelizado de Milei está mucho más sólido de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no es sorpresa, se vio en el resultado de las generales, que Milei salió tercero, y después lo que fue el balotaje, que lo gana en la ciudad, pero con una diferencia menor a lo que logró en otras provincias. Me parece que esto va a ser un punto de partida, porque ese votante pro, que no está fidelizado, y que a la vez también mira de reojo algunas acciones del gobierno, algunas acciones discursivas, va a ser la gran carta
a jugarse de cara al 2027. ¿Cómo lográs de que ese votante termine siendo parte del músculo político de La Libertad Avanza en pos de mantener el kirchnerismo fuera del poder? Clarísimo. Cristian, Porque algo, gracias. perdón, porque algo Sí. parecido está pasando ahora en Ecuador. El próximo domingo hay elecciones. Ajá. Y justamente la disociación de ese voto de centro-derecha, que lo logró capitalizar Noboa en un momento, le permite ahora el correísmo ser competitivo y con altas posibilidades en un balotaje de volver al poder. Digo, que eso no le pase al votante de Milei de cara al 2027. Clarísimo. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Muchísimas gracias. ¿Abrió el dólar? Sí, ¿Qué por onda? supuesto. Bueno, subió 5 pesos. Ah, bien. Yo te diría que en una jornada como la de hoy, firmo el empate. Perfecto. 5 pesos no está mal. Digo porque mira, yo te voy a repasar. Hoy está cayendo casi 5% el Bitcoin. Bien. Está cayendo el Dow Jones 0,8%. El riesgo país en la Argentina está igual, 618 puntos básicos, pero todos los bonos en Wall Street, las acciones argentinas allá, las del mundo, están todas en rojo.